Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí. Hoy ya no está Javi, era mucho ya pedir, no sé cuántos vídeos han sido, cuatro o cinco, una barbaridad. Tiene que descansar de todo eso, o sea, es un tío que tiene que ir poquito a poco, pero tengo a Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro te iba a llamar, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa, Rubén? Ya no sabes ni dónde estás, ¿eh? La off-season se te está haciendo un poco larga. No, claro, a ti se te está yendo corta porque estás gastando un dineral que por cierto tienes, un tío que maneja como tú. Tus viajes, ¿eh? Italia, Portugal. No está mal, ¿eh? La verdad es que hermanarme contigo no fue una mala idea, ¿eh? Al final, fíjate que ¿Ves? gracias a tus influencias, pues Es que está pudiendo uno conocer un poco de mundo. al No final tan lejos como para irme a Arizona, pero bueno, Bueno, pero eso fue por trabajo, no por gusto ni ya, por estar de vacaciones. claro, claro. Me alegra que sirviera de algo todos los palos que me llevo yo, ¿eh? Que sirvan de algo para que los demás se puedan aprovechar. A ver, vamos a hablar de quarterbacks. Ya empezamos, estamos a eso, a 2 semanas del draft y hay que empezar a hablar de chicos, hay que empezar a hablar del evento más importante de la off-season y vamos a empezar pues por lo gordo. Vamos a empezar por los quarterbacks, vamos a hacer una serie de vídeos, serán tres o cuatro y luego sí es verdad, Marco, que la semana de draft haremos un directo en Twitch con un mock nuestro, iremos diciendo como lo hacíamos antiguamente en el estado puro, tú irás diciendo uno, yo iré diciendo otro y bueno, va a pasar el rato, echarnos unas risas y que la gente pues, nos vaya criticando todos los picks posibles. Marco, empezamos quarterbacks. Buena clase, ¿no? Una clase estado 2023 que, hombre, a priori no está nada mal. Sí, te da opción, si estás necesitado, ¿no? De ese quarterback franquicia de poder encontrar a ese chico, ¿no? Yo creo que tenemos cuatro que parece claro, ¿no? Los que son, y no tanto el orden, pero sí que están considerados como claramente primera ronda. El quinto en discordia, pues ahí sí que quizás puede haber alguna discrepancia y sí que quizás lo vemos complicado, ¿no? Que se puedan repetir situaciones como la de 2018, por ejemplo, con esos cinco quarterbacks en primera ronda o más recientemente en 2021. Pero sí que yo creo que con los cuatro primeros hay buenas opciones. Me gustaría decir antes también de empezar un poco ya a meternos uno por uno, que a veces también, bueno, nos centramos mucho en el último año y quizás olvidamos un poco lo que es la trayectoria, porque son jugadores muy jóvenes, con poca experiencia todavía, poco a sus espaldas, pero tú imagínate, por ejemplo, para alguien que desconociera la NFL por completo y viera pues Aaron Rodgers en 2019 únicamente, y Aaron Rodgers en 2020. Entonces, imagínate un Aaron Rodgers que se hubiese presentado al draft después de la temporada 2019, ¿no? Una hipotética liga posterior, o después de 2020. Y era el mismo jugador, el mismo sistema. Es decir, que lo vamos a ver con chicos que vamos a hablar ahora. Su año 2022 fue bastante diferente del de 2021, pero hay que intentar hacer una valoración global para hacernos la idea de lo que puede ser para un equipo de NFL. No había otro ejemplo, ¿no? No se te ha venido a la cabeza otro ejemplo que poner. No. Íbamos a Es que intentar, íbamos a intentar hacer un eh, vídeo en el níquel sin hablar de Rodgers y no ha podido ser, no ha podido ser, no pasa nada. ojo a Twitter, que voy a empezar serio, ¿eh? Ya te he visto, ya te he visto y miedo me da porque aquello Porque no, aquello no creo acabó que, bien, aquello no acabó bien y no correcto. sé cómo va a acabar esto. Aquella tuve que abandonarla porque ya no hubo manera, así que no me extrañaría que aquí tengamos saga A y que no se ver, acabe, lo tenga que dejar por imposible. Pero a bueno, vamos ver, al lío. vamos al lío. Top 5 de Marco. Lo habéis visto Sí, en redes sociales, lo habéis visto por Twitter, pero aquí vamos a meternos un poquito más y además voy a dar yo mi opinión también. Empezamos por el 5, Hendon Hooker, el quarterback que yo creo que es el que tú decías que está ahí en el filo, ¿no? sí. De entrar en primera ronda, finales de primera ronda o de salir ya en el segundo día. Cuéntanos un poquito de Hooker. Sí, yo creo que si este sale en primera, tiene que ser el típico pick del 25 al 32, quizás un equipo que no lo necesite para jugar ya este año, porque él además, pues bueno, necesita un proceso de adaptación y también porque viene de una lesión grave. Y si no, ya nos meteríamos quizás en pick de segundo día, que yo creo que es lo más natural para él. Es un jugador que tiene, las medidas son ideales, es decir, está en 1,91 m, está en unos 95 kilos, quizás es un poco más ligero de lo deseado, pero está suficientemente bien hecho. El brazo es poderoso, es un jugador que se maneja bien en el pocket, que se le ve a gusto dentro de lo que es un sistema extraño, ¿no? Porque ves jugar a los Volunteers de Tennessee, que es donde ha actuado Hendon Hooker,
y ves algo que en la NFL, pues yo creo que ahora mismo, Rubén, a día de hoy, no se lo voy a practicar a nadie, que es alinear a los 4 receptores, los 4 por el exterior de los números, 2 a cada lado. Eso es algo que era habitual en la NFL de hace pues, 25 o 30 años, pero que en la NFL actual, que cada vez lo hemos visto, lo hemos explicado muchas veces con el sistema sobre todo de Sean McVay, se ha ido todo condensando mucho, pues esto es todo lo contrario. Entonces, las lecturas estaban muy definidas. En el caso de Hendon Hooker, muchos pases o bien en profundo o bien pases slants, ¿no? Porque son rutas que van desde el exterior hacia adentro. Es que realmente no tienes margen, ¿no? Para correr otro tipo de rutas. Tampoco puedes combinar porque hay 2 receptores en una punta, los otros 2 en la otra. El margen para lo que vemos con otros equipos, ¿no? Con esas bunch, pues es menor, ¿no? Entonces, digamos que él necesita un proceso de adaptación por eso mismo, porque va a jugar, juegue para el equipo que juegue en un esquema diferente. Y luego es que se rompió la rodilla, lo tengo por aquí, en el mes de noviembre. O sea que eso va a hacer que sea complicado, ¿no? Que vaya a estar de inicio en septiembre para jugar. Y ojo, porque otro detalle, es un jugador que creo que le pasaba también a Desmond Ridder el año pasado, que va a llegar a la NFL ya con 25 años cumplidos. Entonces, bueno, quizás eso para alguna franquicia pues le haga ser un poco más reticente a la hora del pick, pero bueno, es un jugador que yo creo que tiene bastantes cosas interesantes. Sí, Y se mueve bien, se mueve bien también. sí, eso es lo que eso es lo que te iba a decir. La primera impresión con él, para mí, es lo que has dicho tú del sistema. Es decir, es un sistema claramente contrario a lo que se está jugando en la NFL. No lo vemos en la NFL eso. Y está todo muy predeterminado. Es un tipo que maneja bien el pocket, creo que eso es lo que decías tú, que creo que maneja muy bien el pocket, que se puede mover ahí bien y que tiene un brazo poderoso. O sea, hemos visto con Hyatt, con el wide receiver, que seguramente hablemos de él en unos vídeos más tardes, y con Tillman, que es capaz de conectar en profundo, que es capaz de poner ese balón en el tercer nivel. Mi problema con él es este, precisamente, que esa adaptación necesita de un tiempo y necesita de un equipo que tenga muy claro que Hooker no va a ser este año su quarterback titular y que no sé si lo va a ser el año que viene. Además, lo de la lesión de rodilla pues, es preocupante, ¿no? Si no hubiera tenido la lesión de rodilla, quizás estaría peleando, ¿no? con Will Levis para ser ese cuarto quarterback o quizás un poquito más, porque el año de Tennessee hubiera sido igualmente bueno. A mí me gusta, me parece que es un buen jugador, me parece que tiene las herramientas para ser un quarterback titular de la liga, pero que tiene unos condicionantes demasiado claros y que hay que trabajar mucho con ellos para que pueda ser eso, ¿no? Para que pueda ser un quarterback titular. Me gusta, Juca. No puedo decir, como sí lo voy a decir ahora de Will Levis, ¿no? No puedo decir, no, es que hay cosas que no me gustan, esto lo hace mal, esto tal. No, pero claro, 25 años, lesión de rodilla, un sistema spread demasiado contrario, como decía, a lo que es el NFL. Y yo creo que va a ser el segundo día. A mí me extrañaría verlo salir en el primer día. Si Sí, sale, a mí puede también. ser porque hay algún equipo que suba de segunda ronda a primera o algo así para que se puedan, siempre lo decimos, para que se puedan quedar con la opción del quinto año, ¿no? Que siempre es algo que con los quarterbacks es importantísimo y bueno, pues si tú crees que Hooker puede ser un quarterback titular en la NFL, mejor elígelo en primera ronda que en segunda porque vas a tener un contrato más asequible durante más años. Nos vamos al 4, ya lo he dicho, Will Levis, el quarterback de Kentucky, un cañón, Marco, un cañón de brazo. Sí. Hemos leído y hemos visto a Álvaro sobre todo decirnos lo de la mayonesa con el café y los plátanos que se los come sin pelarlos. Como jugador, más allá de estas historias, ¿qué me cuentas de él? Sí, como Hooker, la talla es ideal, es decir, aquí hablamos incluso más, porque es 1,93 m, es un poquito más alto y digamos que es más fuerte físicamente porque está ya en los 105 kilos, se va a 232 libras, no está tan justo como Hendon Hooker. Es un jugador que lo que tú comentas, ¿no? Tiene las capacidades físicas ideales para la posición, es decir, es un jugador que tiene el tamaño, que tiene el brazo. Yo apunto aquí un lanzamiento por si queréis buscarlo en YouTube, que es espectacular. El minuto 9:58 del cuarto cuarto contra Miami, Ohio, no Miami de Florida. Es espectacular ese pase. Pues en la NFL habría quizás 4 o 5 quarterbacks solamente que podrían completarlo. Y también es móvil, es decir, es un jugador que te permite utilizarle en el juego de carrera de manera puntual o bien, sobre todo, utilizarle en el juego de pase en movimiento. Y eso lo ha hecho Will Levis en college, puesto que ha sido entrenado por asistentes de tanto Sean McVay en 2021 como de Kyle Shanahan en 2022. Y esto encaja mucho en lo que te comentaba al principio, ¿no? El tema de que incluso jugadores ya hechos y superestrellas de la NFL pues tienen un año bueno
pero no a su mayor nivel, y luego al año siguiente pues tienen una temporada espectacular y que no podemos estar siempre juzgando año a año. Y en el caso de Will Levis es claro porque 2021 fue una temporada mucho mejor que la de 2022. Tú ves la cinta de 2022 y ves un jugador que se mete en demasiados problemas sin necesidad. Es un jugador que Correcto. retrocede mucho en el pocket con demasiada asiduidad. Es uno de los mayores defectos que puede tener un quarterback. Siempre el manejarse bien en el pocket, estar bien posicionado es fundamental. Los equipos rivales, lo hemos explicado muchísimas veces, estudian el movimiento del quarterback en el pocket para ajustar sus esquemas de pass rush. Y Will Levis en muchas ocasiones lo que hacía era pues eso, intentar escapar hacia atrás. Es algo que, por ejemplo, en la NFL recientemente lo hemos visto mucho a Zach Wilson, el quarterback de Jets, y es una de las cosas pues, por la que de momento no ha podido tener ese éxito en la NFL. Eso lo ha hecho en muchas ocasiones. Bueno, en otras tantas le veo lanzar, Rubén, muchas veces con una base de pies muy poco sólida, y eso conduce a muchos pases flotados y a muchas intercepciones. Es decir, tengo aquí apuntado, incluso en 2021, que fue un año mucho mejor, fue el número 1 en su conferencia, la SEC, que es bueno, la conferencia más potente que hay en college football, el número 1 en intercepciones, y el año pasado fue el número 3. Entonces, claro, por lo que nos comentan, dicen que tiene muy buena madera de líder, aunque espero que no le sigan en lo que comentas de comerse el plátano con la cáscara y etcétera, etcétera, espero que le sigan en las instrucciones en el campo. Eso quizás pueda hacer que un equipo piense que, bueno, sea un caso como de Justin Herbert, ¿no? Que quizás no era el quarterback en college que luego hemos visto en la NFL por sus capacidades físicas, que no estaban quizás tan bien conocidas desde la banda, o habrá equipos que quizás pues, le pongan un poco lo que yo he marcado en la ficha, ¿no? Que es alto riesgo en ronda 1. Y lo estamos viendo en muchos mocks, que de momento todavía los mocks no os fiéis demasiado. Usarlos para guía, para saber qué jugadores más o menos están arriba, pero no los tengáis un poco escritos en piedra porque todavía, digamos que los insiders americanos no han empezado a hablar con los entrenadores. Cuando empiezan a hablar con los entrenadores, entonces cuando ya se empiezan a ajustar las cosas, y eso veis en la última semana hay unos cambios brutales y aciertan muchísimo más que ahora. Y a mí en el top 10 me parecería, Rubén, muy arriesgado. No sé cómo lo ves tú. En primera ronda yo creo que sí que lo veo lógico, que un equipo piense que puede entrenar todo lo que hay ahí, sobre todo porque, bueno, han sido entrenados por asistentes de los dos entrenadores quizás top, ¿no? A nivel ofensivo que hay hoy día en la NFL. Entonces yo creo que por ahí, por lo menos información de primera mano muy buena tienen los equipos. Sí, a ver, yo contigo ya lo he hablado esto, ¿no? Por privado, lo de Will Levis. A mí, joder, es que hay partidos que es una catástrofe. O sea, las decisiones son muy malas, lo que decías tú de los pies. Él tiene demasiada confianza en el talento que tiene de brazo, en su brazo, en que puede hacer lanzamientos que quizás otros quarterbacks no pueden hacer, sin esa base, sin esa plataforma. Confía mucho en eso, ¿no? Y tiene errores groseros. Además que tiene un pocket awareness lamentable. O sea, es que Sí. no ve a los pass rushers llegar, se planta en el pocket y se piensa que no tiene nadie defendiendo, que nadie le va a llegar porque no los ve venir. Y eso es muy complicado en la NFL porque si ya los edge rusher cada vez universitarios son más físicos, más bestias, en la NFL los golpes esos pueden provocar pérdidas de balón, ¿no? Lo hemos visto en quarterbacks que llegan a la liga y que tienen ese tipo de problema, ¿no? Cuando son golpeados por un jugador en NFL, el balón sale disparado de sus manos. Es un jugador, como digo, que me crea, cuando veo sus partidos, me crea una sensación de cabreo porque le veo capaz de hacer tantas cosas, pero luego no las hace, que me fastidia mucho. Y me gusta la comparación que has hecho con Herbert porque el otro día, además, viendo un par de vídeos suyos, porque después de la Combine, después del Pro Day y demás, digo, jolín, voy a echarle otro ojo, ¿no? Como dices tú, que hay mucha gente que lo está poniendo en el top 10 y demás. Digo, joder, voy a echarle otro ojo porque a lo mejor me he perdido algo o yo no estoy tan arriba. Y es verdad que me resulta familiar a lo que veíamos en Herbert. ¿Qué era? Yo me acuerdo de Herbert de decir, jolín, cada vez que lanza con una buena plataforma, o sea, es brutal. O sea, el tío que hace pases NFL, hace pases profesionales. Y me pasa lo mismo con Will Levis. Lo veo y digo, cuando él tiene una buena plataforma, cuando él recibe el balón, lee y lanza, porque yo creo que va bien en sus progresiones. Eso es algo que me parece que sí lo puede hacer bien. Eh, el tío es que hace pases profesionales, hace pases de NFL porque tiene un brazo brutal. Pero son pocas veces las que le veo hacer eso, ¿no? Y me genera muchas dudas, me genera muchas dudas. Yo sí creo que es primera ronda, yo sí creo que es primera ronda por el talento de brazo que tiene, siempre lo digo. Y sí que creo que va a ser elegido en primera ronda. Pero hay que mejorar cosas, sí, hay que mejorar muchas cosas porque tiene errores que en la NFL se pagan carísimos, pero carísimos.
no lea las defensas en la zona underneath, en la zona detrás de la línea defensiva, no suele leerlos, él lanza, como te digo, tiene mucha velocidad, le puede dar velocidad al balón, le puede dar potencia y se fía mucho de eso y hay veces que con los pies mal, no, con lo que decías tú, los pases flotados y vas, no salen con la velocidad adecuada y tienes es propenso a perder balones, ¿no? Y esto es criminal, esto tiene que mejorarlo. Por talento, sí que creo que sea primera ronda, pero jolín, es un jugador que me lleva al extremo, ¿no? Porque digo, uff, veo cosas que no me gustan nada. Es peligroso porque en college hay muchísimos más espacios y es más, entre comillas, complicado lanzar tantas intercepciones. Porque, bueno, de hecho lo veis en las estadísticas de los quarterbacks top que se presentan cada año, que son brutales, son estadísticas que a lo mejor las hace pues, el quarterback MVP de la temporada de la NFL y poco más. Entonces, claro, la NFL, que todo está mucho más apretado, condensado, eso a mí me genera también bastante incertidumbre con este chico. Vámonos al top 3. Aquí ya, aquí llega el problema. Ojo, A sí, ver, ¿quién tienes en el top 3? sí. Porque aquí ya realmente sí que me puedes convencer por cualquiera de los tres para ser el uno, realmente. Yo creo que aquí ya es un poco subjetividad de lo que tú buscas más en tu quarterback, ¿no? Si te gusta más el jugador, el molde prototípico de quarterback, o si quieres el superdotado físicamente, que quizás sea un poco más errático, o si bien quieres un poco el escurridizo, que también se maneja muy bien en el poker. Entonces yo creo que los tres presentan características muy diferentes y eso es lo que hace quizás tan apasionante, ¿no? Esa selección de los tres primeros quarterbacks, porque yo creo que van a ser los tres primeros. Y en mi caso, el tercero es Anthony Richardson, el chico de Florida, que este es otro físicamente súper poderoso. También estamos hablando que está en el 1,93 m como Will Levis, más peso, incluso 110 kilos. Este, yo creo que incluso por brazo, la verdad es que me convence más porque ves quarterbacks que lanzan con potencia, pero lo hacen con una tuerca muy grande, digamos, generando un gran esfuerzo y él lo hace de manera muy natural. Eso, la verdad es que te da una confianza tremenda. Es decir, ese es el chico que a lo mejor incluso jugando lesionado, pues no te das ni cuenta, ¿no? En el brazo, quiero decir, por eso que le sobra, ¿no? Potencia. Es un jugador que no necesita mucho espacio en el pocket para lanzar. De hecho, yo he visto muchas situaciones en su universidad, en Florida, bastante rodeado y no es un jugador que tenga que, como tiene esa potencia tan natural de brazo, que tenga que estirar demasiado las piernas, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con Trevor Lawrence, ¿no? Cuando llegó a la NFL, o Matt Ryan, ¿no? Es un quarterback de ese mismo estilo, son quarterbacks que tienen que lanzar con una apertura de piernas muy amplia para generar esa base y no es el caso de Anthony Richardson, eso le da un plus muy grande. Es un jugador que, para la poca experiencia que tiene, se maneja bien en el pocket. Hay situaciones en las que sube dentro del mismo, resetea, una lectura que no es la que él o la que el esquema le había ofrecido en primer lugar y busca una segunda. Y aparte de todo eso, pues es un monstruo que puede hacer una jugada que creo que fue contra LSU, que anota un touchdown de 80 yardas de carrera. Entonces, aquí ya estás hablando, no sé si aguas de Cam Newton en su día, pero evidentemente estamos hablando de algo especial que no tiene ninguno de los otros 5 que estamos hablando hoy. Esa capacidad para hacer esa jugada no la tiene nadie. 4,43 en las 40, Rubén, que aquí estamos hablando de un tiempo, es decir, Jalen Hyatt, el que comentabas antes de Tennessee, que es un wide receiver aparentemente un cohete, creo que no corrió 4,43, que estuvo en 4,45, o sea que es increíble. ¿Qué pasa? Que, que lanza un pase a 5 yardas como tú y como yo, Rubén, que la localización del balón es errática. Y eso es uno de los aspectos más importantes que hay en la posición de cuatro, porque siempre se habla un poco de los skills, ¿no? De las habilidades, y se habla del brazo, de la movilidad y tal, pero no se habla de la precisión tanto, ¿no? Y si no lanzas al punto indicado, pues estás completamente vendido. Y, hombre, se le nota la poca experiencia en ocasiones de la lectura post-snap y se le nota también en el posicionamiento en el pocket, que a veces no es el idóneo, se mueve, como comentaba antes, y a veces acierta, pero otras veces no se coloca en el punto correcto y a veces pues tiene que lanzar con un defensor más cerca de la cuenta, etcétera. Yo creo que esas son cosas que son corregibles. Lo principal que yo le veo en contra a Anthony Richardson es la localización del balón y aquí él tiene un precedente muy bueno, que yo creo que por eso va a ser un top 5 en ese draft, que es Josh Allen. Quizás sin Josh Allen habría más dudas respecto a Anthony Richardson. Con este jugador tan presente, tan cerca en el tiempo, ¿no? Bueno, es una de las estrellas de la liga. Yo creo que Anthony Richardson se puede beneficiar por ahí. A ver, yo, porque mucha gente me lo han preguntado, ¿no? Por redes sociales y demás. Y bueno, siempre he intentado ser diplomático y contestar, bueno, pues. Siempre quería dejar esta opinión mía para un día como hoy, para grabar un vídeo y ya hablando específicamente de quarterbacks. Para mí es el número uno. Y entiendo perfectamente, lo que lo decías tú, entiendo perfectamente que haya gente que ponga a Bryce Young o que ponga a CJ Stroud porque tienen sus razones. O sea, no puedo
negar lo que los demás opinan, lo que tú opinas de que es el tercer mejor o que hay otros mejores por delante. Es verdad. Pero yo, había una cosa, fíjate, cuando estuvimos en Arizona, cuando estuvimos Javi y yo hablando con Alejandro, cuando fuimos a comer con él y demás, nos contó un montón de cosas, ¿no? De la NFL. Y hablamos de Mahomes y nos contaba que Mike Tomlin estaba enamorado de Patrick Mahomes, que si no hubiera subido a Andy Reid a por Mahomes, que probablemente lo hubieran elegido los Steelers. Y me decía por qué, me decía porque, dice, los entrenadores de NFL lo que quieren es potencia de brazo. Si lo que quieren es que el quarterback sea capaz de darle tanta velocidad a un balón que sea capaz de meterlo en una ventana muy pequeña entre dos defensores y que ese balón llegue muy rápido al atacante, porque en la NFL se mueve muy rápido la gente. Y me hablaba de eso, ¿no? De que los entrenadores están enamorados de jugadores que tienen esa potencia de brazo. Y a mí la velocidad con la que sale el balón de las manos de Anthony Richardson, Sí. yo no lo he visto, pero no te digo en esta clase, no lo he visto en muchos jugadores en NFL. O sea, lo que decías tú, ¿no? De cómo soltaba de cómo sale el balón, es que sale con una velocidad el balón, sin ninguna fuerza, o sea, sin ninguna aparente fuerza con la que lanza, que es asombroso. O sea, esa capacidad para poner un balón, y siempre lo decimos, ¿no? Lo hemos dicho más veces, la potencia de brazo no siempre significa que lo lance a 70 yardas, que es también, sino que sea capaz en 10 yardas de que el balón llegue muy rápido a las manos del receptor, porque la defensa se va a mover muy rápido y va a cerrar esa línea de pase. Si ese balón sale con mucha velocidad, con mucha potencia, va a llegar antes y le va a permitir al receptor que pueda recibir ese balón, ¿no? Y yo esto Anthony Richardson me parece que es un escándalo, o sea, me parece que es un jugador que eso lo hace de maravilla. Pero es que además yo creo que su jugador está verde. Su jugador, como dices tú, que la precisión no es la mejor, que tiene ahí pases a 5 yardas, 7, 8 yardas, que evidentemente se ve que no tiene precisión, pero eso viene mucho también con el juego de pies, que también lo hemos dicho, ¿no? Que hay veces que parece que lanzar a 2 yardas es sencillo y es todo lo contrario. O sea, tienes que tener unas mecánicas muy depuradas para que ese balón salga en el timing correcto, salga con la fuerza correcta y salga al sitio perfecto. Y esto Anthony Richardson lo tiene que mejorar. Pero como decías tú, es que yo a veces hay jugadas que lo veo moverse en el pocket y no lo veo un quarterback que sale, si la primera lectura se cae, sale del pocket, baja los ojos y sale a corriendo. No, lo puede hacer porque lo puede hacer, pero se queda en el pocket e intenta moverse en el pocket. Hay veces con más fortuna, hay veces con menos, pero hay veces que sí que debes dar ese dos pasitos, ese step up hacia adelante, moverse, hacer un slide y moverse lateralmente y siempre con los ojos campo abajo. Y cuando se dice, no, es que es un quarterback muy físico y que corre. Sí, sí, es que corre porque tiene un físico privilegiado. Pero intenta jugar en el pocket. Y él lo intenta hasta que no puede y sale corriendo, hasta que ve muy claro una salida del pocket. Por ejemplo, si están defendiendo en individual el equipo contrario y la defensa le está dando la espalda y él tiene un agujero para irse, él se va a ir porque puede ganarte 20 yardas con mucha facilidad corriendo. Pero es un jugador que intenta jugar en el pocket y que debes tener progresiones, que debes ir poquito a poco, que le ves mover a la defensa con los ojos. A mí me parece que tiene un talento brutal, me parece que tiene un techo gigantesco y me parece que es un riesgo. Me parece que elegirlo en el número uno es un riesgo tremendo, porque tiene sus defectos y hay que trabajarlos, ¿no? Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Yo si fuera Carolina Panthers y viendo de dónde vengo con Cam Newton, yo iría por él. Sí. Tengo muy claro. ¿Qué ocurre? Que no sé, no es un jugador para ganar ya. Es un jugador que a lo mejor te da victorias, pero no es un jugador para ganar ya, como a lo mejor sí que pueden darlo los otros, pero tampoco eso es un valor seguro. No lo sé, Marco. Yo estoy encantado Yo, con él y me parece que su talento merece la pena el riesgo. si me apuras, a mí, hablando, porque esto hay que comentarlo en el momento de su draft, no lo puedes comentar luego ya a años vista, pero en el momento del draft de Baker Mayfield, por ejemplo, me pareció mucho más arriesgado por los Browns hacer ese movimiento por Baker Mayfield porque precisamente no tiene esas capacidades físicas que tiene Anthony Richardson. Me pareció, o me parece, que los Jets arriesgaron más con Zach Wilson cuando lo eligieron en el 2 y si me apuras los 49ers con Trey Lance en el número 3, que Trey Lance también tenía la misma experiencia de Anthony Richardson, solo un año, pero encima en una división de segunda categoría. Entonces creo que hablar de Anthony Richardson en el top 3 o en el top 1, porque yo estoy con lo que tú comentas, yo creo que el movimiento de Panthers no me extrañaría nada que fuese por él, no me parece una decisión tan... No creo que sea una decisión que pasen 5 años y puedas culpar al equipo de haber hecho una locura absoluta, porque hay que juzgarlo en este momento. Y en este momento yo creo que Anthony Richardson merece esa confianza esa apuesta, mejor dicho.
Número 2, Marco, ¿quién te quedas? ¿Bryce Young o Sí. CJ Stroud? Pues, en el 2 me quedo con CJ Stroud, que es un poco el quarterback, bueno, el quarterback completo, prototipo, digamos que es un poco el que tiene los efectos menos marcados y quizás, bueno, pues a nivel de pros, pues los tiene muchos y variados, pero no tan altos en ninguna categoría como los otros, ¿no? Aquí hablamos de un jugador otra vez con unas excelentes condiciones físicas, es decir, tiene un buen brazo, no está al nivel de Anthony Richardson, quizás tampoco está al nivel del de Will Levis, pero es un buen brazo, más que suficiente, y también tiene unas buenas condiciones físicas a nivel atlético, es un jugador que se mueve bien, que lanza con toque esos envíos, le ves que, bueno, juega en un sistema que le da muchas oportunidades porque le ofrece muchas opciones por el esquema que juega Ohio State y por los receptores que corren esas rutas, y es un jugador que lo ves cómodo en el pocket, que nunca se muestra agobiado, digamos. Es un jugador que en los partidos más importantes ha jugado mejor, y yo creo que eso es un indicador pues para los equipos muy positivo, es decir, probablemente el mejor partido de la carrera de CJ Stroud es el último, y lo juega contra Georgia, que es la semifinal de college football el año pasado, y Georgia es el campeón nacional los 2 últimos años, con una defensa estratosférica que ya os habéis visto nosotros y a todo el mundo, ¿no? Hablar de jugadores que han salido al draft, entre ellos el número 1 del pasado draft, Trayvon Walker, y Jalen Carter no sabemos si lo será este año o estará ahí, es decir, una universidad top, y CJ Stroud probablemente jugó su mejor partido. En 2021, porque ese chico sí que lo vi yo el verano pasado, contra Michigan State, que estaba 9-1 en aquel momento, pues en la primera mitad hace 29 de 31 pases, 393 yardas y 6 touchdowns, que esos son, bueno, números absolutamente estelares. Bueno, defectos, porque los tiene. Creo que en algunos momentos se estanca en esas lecturas primarias cuando está en el pocket, y eso conduce a situaciones en las que no le da salida a la jugada. Y luego yo creo que el gran melón con este jugador es precisamente lo que hablaba antes, ¿no? Que él ha jugado en Ohio State, que luego lo he comentado alguna vez en Twitter y también me han dicho, ¿no? Que bueno, cada jugador es diferente, por supuesto que cada jugador es diferente y que los entrenadores más o menos han sido diferentes, pero más o menos desde Cardale Jones, pasando por Dwayne Haskins, Justin Fields y ahora CJ Stroud, más o menos siempre hemos visto lo mismo, es decir, ataques muy abiertos, con lecturas muy rápidas para el quarterback, con receptores de enorme talento que han salido en primera ronda y que han sido pues, jugadores muy importantes en la NFL, y que luego estos pasadores pues, no han terminado de convencer tanto, ¿no? En la NFL como en college. Yo tengo que decir que de estos 4, que son los que tenemos precedentes más recientes, para mí es el mejor a día de hoy, ¿eh? Por lo menos es por el que yo apostaría más, por eso lo tengo aquí, el número 2 en mi lista, que no lo estaba Justin Fields en su día, no lo estaba Dwayne Haskins, ni por supuesto Cardale Jones. Eso me da más confianza. Pero yo creo que es el principal punto en contra que le veo a CJ Stroud. Sí, yo con Stroud, ya lo he hablado contigo, ¿no? A mí es que está tan bien rodeado, o sea, ha estado tan bien rodeado que los 2 tackles de Ohio State van a ser probablemente primera ronda. Es probable que Jackson Smith en Jigba también sea primera ronda. El año pasado estaba Chris Olave y estaba Garrett Wilson. Es que ha estado tan bien rodeado que tengo alguna duda, porque hay veces que en el pocket, y esto a mí me pasa como me pasaba con Zach Wilson, es que hay veces que en el pocket tiene una eternidad para lanzar. Y además tiene un sistema ofensivo que creo que está muy bien trabajado y que dado el talento que tiene el equipo en el ataque, juega muy bien. Esto no quita que sea extremadamente preciso. Me parece que es un jugador que tiene mucho toque de balón, es capaz de lanzar muy bien al exterior, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Esos pases afuera, fuera de los números, en rutas out o en rutas corner son muy complicados de dar, sobre todo si estás en los hashmark contrarios hacia donde vas a ruta, y él yo creo que ahí sí que tiene buen toque. Yo discrepo algo contigo en la ficha. Bueno, estamos viendo en las fichas estas que ha hecho Marco, ¿no? Que están tan guay, lo de la anticipación. Yo sí que creo que en la anticipación yo hay veces le he visto que ha necesitado que el receptor estuviese abierto para lanzar. Cuando tiene receptores, a mí es que Marvin Harrison me parece increíble, me parece buenísimo. Son receptores que generan separación, ¿no? Y que espera demasiado a lanzar ese balón y algunas veces ha tenido algún problemilla con eso. Eh, pero es lo que te decía antes, me parece que es un quarterback que está muy bien trabajado, que tiene muy buenas herramientas y que sin ninguna duda puede ser un número 1 del draft. Marco, vamos a ir un poquito más rápido porque se nos va a hacer eterno esto. Sí. Nos vamos al número 1, Bryce Young. Yo, por cierto, para mí el número 3 es CJ Stroud, el número 2 es Bryce Young y como os he dicho, el número 1 Anthony Richardson. Cuéntame, Bryce Young, tu número 1. Sí.
Bryce Young, sí. Este es otro que tuvo una temporada 2021 diferente a la de 2022, no porque fuera mejor o peor, pero la de 2021 vimos, yo creo que las cualidades que los equipos NFL valoran más, que es un quarterback que el pase es la prioridad, es un jugador que se muestra muy cómodo en el pocket, que es un buen lector de lo que pasa en el campo, que sabe un poco siempre dónde posicionarse. Aquí sí que se le ve pues más atento a todo lo que pasa a su alrededor, no quizás, pues como hablábamos antes con Will Levis, ¿no? Que se ponía él mismo en situaciones dificultosas, o Anthony Richardson, que sí que hablamos de un jugador que siempre está en el punto correcto en el pocket y que si tiene que moverse, pues lo hace a otro punto que le sigue siendo favorable a él y a la jugada. Es muy preciso en los envíos, yo creo que de los 5 es el más preciso que hay en ese aspecto. Tiene un release también muy rápido y esto pues lo vimos muchísimo más el año pasado que en 2021. Es un jugador que es muy atlético. De hecho, yo junto a CJ Stroud, esos dos los vi ya el verano pasado y bueno, ya empecé a hacer la ficha y la verdad es que en aquel momento pues me parecía pues un pocket passer pues al estilo pues de Drew Brees, un jugador de ese estilo. Y el año pasado es que parecía Kyler Murray, Rubén, es decir, la línea ofensiva de Alabama no era igual, los partidos de los Crimson Tide, Crimson Tide no fueron pues tan cómodos, ¿no? Como suelen ser habitual en ellos. Hubo muchos partidos complicados, se empantanaron bastante y ahí empecé a ver un jugador que daba 20.000 vueltas por el pocket, que acababa creando una jugada de la nada, realizando scrambles también, que no le vi tanto correr en 2021. Entonces, ahora mismo tengo dudas del tipo de jugador que es Bryce Young, porque sí que es cierto que le vi ese jugador estable en 2021 en el pocket y más nervioso, aunque en el buen sentido, en 2022. El problema, tengo dos problemas con él. Uno, evidentemente, son las medidas. Es decir, los equipos tienen muy claro lo que hay en cada posición para cumplir como mínimo. Y yo estoy seguro que hay más de una franquicia que lo tacha a este jugador porque está en 1,80 m pelado. Y bueno, 92 kilos en la combine, que no os fiéis porque llegó para simplemente superar lo que son las 200 libras en Estados Unidos, pero están bastante menos que eso. No es Russell Wilson, que sí que es cierto que mide más o menos lo mismo, o Kyler Murray, pero son muy compactos, es decir, tienen piernas que, bueno, las ves muy poderosas. No es el caso de Bryce Young. Bryce Young es pequeñito de estatura, pero también de tamaño. Es decir, lo ves que es un quarterback que no sé hasta qué punto pueden tener las franquicias confianza en cómo va a aguantar físicamente el rigor de la NFL, que se lleva más golpes siempre que en college. Y luego, esto, Rubén, tú, bueno, mucho más que yo lo puedes analizar. Veo que hay como una desconexión entre sus pies y el tren superior. Y hay muchas situaciones en las que lanza en posiciones extrañas. Me recuerda un poco en ese sentido a lo que era Mac Jones en su día saliendo también de Alabama. No sé si es algo que para ellos no tiene tanta importancia y no lo trabajan tanto, porque es cierto que es muy preciso, no le puedes decir que le esté perjudicando en ese aspecto, pero se hace un poco extraño y sí que es cierto que hay situaciones en las que no le viene demasiado bien, sobre todo porque volvemos a lo mismo. 1,80 m, Rubén, cuando en la NFL la estatura media de un guard pues es de 1,95, 1,96. Entonces, por ejemplo, si quieres jugar para Kyle Shanahan o Sean McVay, pues lo tienes complicado con esa estatura. Sí, el problema de la estatura es lo que más se escucha, ¿no? Y lo expliqué el otro día con Javi, que me lo preguntó, pues no, me lo preguntó algún seguidor, y es eso, ¿no? La estatura al final es el equipo el que tiene que trabajar con eso, él no va a crecer. O sea, otras cosas se pueden trabajar, pero eso no va a crecer. Entonces, es el coordinador ofensivo, el entrenador, el que tiene que conseguir que el sistema le favorezca para eso, ¿no? Y hay conceptos y hay situaciones en las que favoreces que tu quarterback no se tenga que quedar en el pocket con gente de 2 metros que no ve lo que pasa delante de él. Y ese es uno de los problemas. En cuanto a lo demás, a mí la anticipación me parece muy buena. Lo que decía antes de CJ Stroud, pues a mí en Bryce Young sí me gusta y a mí me parece que es un jugador que lee muy bien el juego, que reconoce muy bien todo lo que está pasando delante de él. Esto, Saban, es pues una ventaja, ¿no? para los quarterbacks porque tienen muy buenas lecturas y luego es un jugador que fuera de la estructura de la jugada puede sacarte las castañas del fuego. Es un jugador que te extiende muy bien la jugada y que te puede sacar algo. Y lo que dices tú de las mecánicas, es verdad, es que hay muchas veces en los partidos que se le ve un gesto muy raro. Y se le ve un gesto que lo que parece es que el balón sale muy despacio de las manos, que parece que el balón sale muy lento. Y en otras situaciones él es capaz de lanzar profundo, es capaz de darle velocidad al balón, pero en ese concretas mecánicas en las que mueve el pie, el back foot lo mueve, el pie atrasado lo mueve hacia adelante, gira mucho su cadera, tira mucho de hombro, eso le hace fallar, le hace perder precisión y le hace que el balón salga con menos potencia. Y me extraña y me preocupa, porque no sé si es algo
que él trae de base o si es algún problema que ha tenido durante la temporada que no nos han contado físico, pero es verdad que es una situación que a mí por lo menos no me crea dudas, pero oye, me extraña, ¿no? Sí. Y me parece que es un quarterback muy completo. Hay que ver cómo el equipo que lo coge, que lo elige en el draft, hay que ver cómo lo maneja, ¿no? Hay que ver si, por lo que decíamos, si es capaz pues, de encontrarle un sistema que le beneficie. Que creo que al principio pues, puede tener algún problemilla, pero vamos, cómo procesa el juego, a mí Bryce Young me parece excepcional. Bueno, Marco, pues ya está, ¿no? Los cinco quarterbacks de los que todo el mundo habla, los cinco probables, bueno, probables, cuatro más probable que salgan en primera ronda. Veremos a ver qué pasa con el quinto, o si alguno se cae. Y una clase divertida, ¿no? Yo creo que vamos a tener incertidumbre, ¿no? Siempre nos pasa en estos últimos años que al final, el día antes o ya el mismo día del draft, se empieza a decir quién es el número uno. Las casas de apuestas aquí tienen mucho que decir y tienen muchos contactos y tienen pues las claves, ¿no? De quién va a salir y quién no. Y al final siempre nos terminamos enterando antes. Yo espero que no, yo espero que nos dejen esa incertidumbre para llevarnos la sorpresa. Sí, tenemos 5 chicos que son muy diferentes, ya lo hemos hablado. No creo que vaya a ser un top 4 de quarterbacks, como lo hemos llegado a ver incluso en el mock draft, en algún mock draft. Sí que los 4 primeros van a ir primera ronda. A ver si Carolina, ¿no?, apuesta antes del draft por ese chico, ¿no?, que en principio están buscando. Pero yo creo que la incertidumbre, como mínimo, en el 2 y en el 3, 4, veremos dónde salen esos segundos y terceros quarterbacks, se va a mantener. Así que muy interesante, como siempre, Rubén. Los drafts de la NFL, la verdad es que nos dejan muchas emociones fuertes esa noche y el fin de semana en completo. Tenemos ganas ya de que llegue la fecha, como siempre decimos. Al final, estas últimas semanas se hacen eternas. Fíjate que ha habido humo durante esta offseason, todavía va a haber más, porque ahora leía que DeMeco Ryans decía que Case Keenum iba a ser el entrenador sobre el campo de ellos. Vamos a ver, pero vamos a ser serios. DeMeco, no vamos a volvernos locos. Como os he dicho, vamos a seguir haciendo vídeos. No lo vamos a hacer a lo común, que es los wide receivers, no, vamos a hacer bloques, haremos bloques de jugadores de ataque, bloques de jugadores de defensa. Yo creo que tampoco vamos a hacer ningún top más, salvo el de quarterbacks. Os hablaremos de los jugadores que creemos que pueden salir en primera ronda, alguno que pueda salir en segunda ronda y demás. Y nada más. ¿Tienes algún viaje más en mente estas próximas semanas? ¿De acaso o no? No, de momento, Rubén, estamos aquí al pie del cañón, ya que Javi necesita, bueno, después de no sé cuántos programas grabó, 4 o 5, pues yo creo que aproximadamente 4 o 5 meses, ¿no?, puede tener de recuperación, ¿no?, más o menos. No, lo peor es que dijo que íbamos a hacer un directo para que eligiera Ah, equipo. Que se inventa unas historias, macho, para luego quedar mal. Y encima luego me hace quedar mal a mí, pero bueno, es como lo que te he y dicho además antes. Los palos al final me los voy a llevar yo igualmente, así que no pasa nada. con su Osasuna en final de Copa del Rey, Es yo creo verdad. que va a ser difícil que lo pesque, Rubén. Está nervioso. Ahora es de los Osasuna. Luego es del Barça, ¿sabes? Luego cuando vaya a Sí, ganar el sí, Barça la Copa, pues la será. Yo liga. tenía dudas porque digo, si la final es el Barça contra los Osasuna, a ver qué Sí, hace. Porque él es un sí. tío que las chaquetas, pues se las suele. La camiseta esa que veíamos de Brady, ¿no? Mitad Sí. Tampa, mitad Patriots. Ahora creo que le ha quitado los colores ya de los dos y solo pone Brady. Ya solo pone Brady. Bueno, Marco, muchas gracias, tío, por estar por Muy bien, aquí. Rubén. Nos seguimos viendo. Adiós. Muy bien. Un abrazo, gente.